Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Miss. Eso. Buenas tardes, mi Carolina. Ahí sí, muy Buenas tardes. bien. Hola, Nos saludamos y silenciamos nuestro micrófono. Muchas gracias. Les doy las más cordiales de las bienvenidas a nuestra clase. Vamos a comenzar de inmediato compartiendo la pantalla porque hoy día vamos a trabajar en algunas actividades, pero es muy importante que primero, ¿cierto?, nos pongamos un poquito a tono con lo que es este mes de la patria, ¿ya? ¿Cierto? Estamos aquí en el cumpleaños, celebrando el cumpleaños de Chile, que es muy importante. a ¿Sí? nuestra clase de lenguaje. Ya, les voy a pedir que silencien sus audios porque si no yo estoy escuchando todo lo que están hablando allí, ¿ya? Entonces, solamente aquí yo les voy a mostrar las reglas de la clase, se las voy a recordar, ¿cierto?, en un ratito más, pero primero tenemos esta información relevante que es acerca de la prevención del coronavirus. Es muy importante, ¿cierto?, que nosotros, a pesar de que la hayamos escuchado muchas veces, no está de más volver a repetirlo porque es la única forma en la cual nosotros podemos prevenir esta enfermedad. Entonces, lo primero que todo, ¿cierto? Yo les voy a dar 3 indicaciones, hay muchas más indicaciones, ¿cierto? Pero solamente voy a enfatizar en estas 3, que es lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Ya ustedes a lo mejor se van a mirar las manos y decir, pero mis manos están limpias, no me las voy a lavar. Recordemos que este virus no lo podemos ver con nuestros ojos, entonces debemos lavarnos para evitar el contagio frecuentemente las manos, aunque nosotros con nuestros ojos veamos que no están sucias. Ya debemos ser prudentes en eso y lavarnos con agua y jabón. También, cuando tengamos la necesidad de toser o estornudar, en lo posible siempre mantener un pañuelito desechable en el bolsillo, ¿cierto?, que podamos utilizar cuando se nos venga, ¿cierto?, la necesidad de toser o estornudar, ¿cierto?, tapándonos con el papelito, la nariz y la boca, y luego desecharlo, botarlo a la basura, al fuego, ¿cierto?, donde podamos, ¿cierto?, deshacernos de ese papelito, que no quede en el bolsillo nuevamente. También, si no tengo el papel, me taparé mi nariz y mi boca con mi antebrazo, ¿ya? Para que las partículas de saliva no se esparzan hacia las demás personas o hacia el lugar donde yo esté más próximamente, en la mesa, ¿cierto? En algún lugar, cuando uno estornuda o tose, saltan las partículas de saliva, entonces, para evitar que se esparzan, tapamos nuestra nariz y boca con nuestro antebrazo. También tenemos que tratar de tocar o acercarnos a personas con infecciones respiratorias, ya sea para prevenir que estas personas que, por ejemplo, tienen asma o sufren de algunas enfermedades respiratorias se contagien de una persona que está infectada. Por eso nosotros a veces no sabemos si somos portadores del virus, por lo mismo debemos tratar de cuidarnos nosotros y cuidar también a los demás, ¿ya? Y aquí abajo hay un número de teléfono en el cual uno puede llamar para hacer preguntas, ¿cierto?, sobre el tema del coronavirus y los atienden los 7 días de la semana, las 24 horas del día frente a cualquier duda que alguna persona tuviera. Recordamos las reglas de la clase, ¿cierto? Entonces, que hay que ser puntuales, ¿cierto? Ubicarse en un espacio que sea cómodo, escuchar con atención las indicaciones, levantar la mano. Si yo quiero participar, acá en el chat también hay una opción que es levantar la mano, una función que algunos ya la saben utilizar. Evitar jugar o distraerse en la clase, ya con el celular, con alguna mascota, con la televisión, con la música, ¿cierto? Evitamos, por favor, distraernos y nos concentramos en la clase. También evitamos comer durante la clase porque estamos trabajando con el computador, otros están con el celular y estos elementos están conectados a la energía. Algunos no alcanzan a cargar antes el computador de la clase, están enchufados, por lo tanto puede causar algún accidente si derramamos líquido o algo sobre ellos. También mantenemos nuestros micrófonos apagados, ¿ya? Y usamos el chat solamente cuando sea necesario y para uso pedagógico, ¿ya? Solo para uso pedagógico. También es muy importante, ¿cierto?, que durante las clases, esta y todas las demás clases, traten de hacer ustedes el mejor de sus esfuerzos. ¿Ya? Perfecto. Le voy a pedir a la señorita Leticia que apague, por favor, su micrófono porque estamos escuchando su audio.
Entonces, vamos a recordar, ¿cierto? Y les voy a explicar algunas actividades que vamos a realizar hoy día. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, porque igual han pasado varios días, entonces puede que alguno se haya olvidado. Vamos a prepararnos para escribir nuestro cuento, ¿ya? A través de algunas preguntas que son básicas que deben estar. Conoceremos un esquema que nos ayudará con la creación de nuestro cuento y por último realizaremos una actividad que será nuestro ticket de salida. Perfecto. Entonces, continuamos. Para hoy día tenemos esta meta de aprendizaje: escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad, ¿ya? Entonces nosotros hoy día vamos a escribir, a revisar y a editar. Hola Cristóbal, bienvenido Cristóbal. Ya, pero antes vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Estuvimos trabajando con lo que era la descripción, ¿ya? Describir dijimos que significaba explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos, ¿ya? Esto es muy importante porque nosotros estamos trabajando con un texto narrativo, ¿cierto? Que en este caso es el cuento, y a través de este cuento tenemos que tratar de describir lo que más podamos nuestro personaje principal, el lugar donde va a ocurrir la historia, ¿cierto? Y todo lo necesario que debemos tener para que nuestro cuento sea entretenido y sea fácil de entender por las personas que lo leen. ¿Ya? La descripción servirá para que el lector se haga una idea del ambiente, los aspectos físicos y los personajes, ¿ya? También estuvimos trabajando con la descripción de los personajes, ¿ya? Y el ambiente físico. Solamente describimos en las clases anteriores más aspectos, ¿cierto? Pero nos vamos a centrar en estos tres solamente, ¿ya? Para que nos confundamos, porque me di cuenta en la clase anterior que a lo mejor eran muchos conceptos y algunos se estuvieron confundiendo. Entonces nos vamos a centrar solo en estos tres. La descripción física. Le voy a preguntar, a ver, voy a activar las camaritas aquí. Cuando hablamos de la descripción física, lo físico, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de lo físico, ¿quién me puede ayudar? Francesca. Mi cuerpo. Francesca. Francesca Estuardo, cuando hablamos de lo físico, ¿a qué hacemos alusión? ¿Qué características? Cuando hacemos alusión a las características físicas, ¿qué podemos decir de la persona cuando hablamos de sus características físicas? Por ejemplo, esta persona, ¿qué característica física tiene esta imagen que está aquí, este hombre que está acá? ¿Qué característica tiene física? Él puede trabajar. Ya, pero físico, recuerden que es lo que nosotros podemos ver con nuestro ojo. ¿Cómo es la persona? Lo físico, ¿cómo es esta persona? Míralo ese hombre, ¿cómo tú lo ves? Sus características, el color del pelo, la piel, si es delgadito o gordito, la contextura, ¿cierto? Esas son las características físicas. ¿Cómo es este personaje de aquí? El pelo café y es delgado. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de las características físicas, es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. ¿Cómo es esa persona? Si es alta, es bajita, es flaquita, es gordita, el cabello lo tiene largo, lo tiene corto, su piel es blanquita, es morena, ya. Eso, y a eso nos hacemos referencia cuando hablamos del aspecto físico, lo que podemos ver. ¿Cómo es nuestro personaje? Si su personaje va a ser musculoso, ¿cierto? Si va a ser a lo mejor flaquito, si va a ser a lo mejor de piel morena. Esas son las características físicas, ¿ya? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo podemos verlo? Y cuando hablamos de las psicológicas, ¿quién me puede explicar qué significa una característica psicológica? Voy a mirar el chat. Aquí hay alguien que me puso muchas S. Aarón Alvarado. Aarón Alvarado Pro. Aarón Alvarado Pro. ¿Qué son las características psicológicas? Aarón Alvarado Pro. ¿Estará por ahí Aarón Alvarado Pro?
Cuando hablamos de lo psicológico, ponemos atención acá. ¿Está por ahí Aarón Alvarado? Ven. Ya, Aarón Alvarado. Te estoy buscando las cámaras y no te puedo pillar. Aquí está, Aarón Alvarado. Dígame, Aarón, cuando hablamos de las características psicológicas, ¿a qué hacemos referencia? ¿Sabes, mi amor? ¿Te recuerdas? Aarón, ¿te recuerdas? Les voy a pedir que el chat lo ocupemos solo para uso pedagógico, ¿ya? Porque aquí me están escribiendo muchas cosas y yo solamente yo las estoy viendo. A ver, les voy a preguntar, había visto que Tomás había levantado la manito. ¿Sí, Tomás? Ya. Tomás, cuando hablamos... Características me refería a inteligente, tiene buena vista, es bueno y otras cosas así. Perfecto, súper bien, Tomás, excelente. Cuando hablamos de las características psicológicas, son las cosas que no se ven, ¿cierto? No las podemos ver con nuestros ojos, tenemos que saber cómo se comporta el personaje dentro de la historia. Si es bueno, como dijo Tomás, si es un personaje a lo mejor malo, si es un personaje honesto, si es un personaje que va a ser... amistoso, violento, ¿cierto? Ya, todas esas características no las vemos con los ojos, sino que tenemos que saber cómo es el personaje para poder descubrirla. Perfecto, muy bien, Tomás, excelente. Y cuando hablamos del ambiente físico, ¿cierto? Mira, aquí está la respuesta, es el ambiente donde ocurre la historia. ¿Dónde puede ocurrir una historia, señor Vicente Oyarzo? ¿En qué lugar podría ocurrir una historia? En la selva, en la playa, en la ciudad, en el parque. Perfecto, muy bien, excelente. En el campo. En el campo, perfecto, súper bien. El ambiente físico, ¿cierto? Nos va a ayudar para que la persona que lee el cuento se imagine el lugar donde va a ser esta historia. En el campo, como dijo Vicente, en la ciudad, en el bosque, en el espacio, en el mar, en cualquier lugar, ¿cierto? Que ustedes se puedan imaginar, ese es el lugar, ¿cierto? Que va a ocurrir su historia. Perfecto, muy bien. Había quedado algo pendiente de la clase pasada, ¿cierto? Yo recuerdo... Miss, yo lo hice. Ya. Yo también lo hice. Ya, perfecto. Ya, señor Gaspar, cuénteme, ¿cuáles son las características físicas que usted pudo rescatar de Pinocho según lo que se ve? Porque las características físicas es lo que vemos. Es de madera. Ya, perfecto. Es chiquitito. Ya, Tiene pelo negro. perfecto. Súper. ¿Esas? ¿Sí? Sí, eso. Ya. Muy Miss, bien. perdóneme, Dígame. es que tengo que sacar a mi sobrinita que está en mi pieza. Ya, perfecto, muy bien. Gracias, señor Gaspar. La Martina igual me había hablado. Martina, ¿usted podría decirme qué características psicológicas, cómo se comportaba Pinocho dentro de la historia? Mentiroso, Ya, perfecto. desobediente, Muy bien. poco tímido. Y un poco tímido. Perfecto, súper bien. Entonces, esas características que acaba de nombrar su compañera son psicológicas, que nosotros no las podemos ver, sino que tenemos que leer la historia para saber, ¿cierto? Darnos cuenta cómo es este personaje a la medida que yo voy leyendo, ¿cierto? Y me faltó aquí el ambiente físico. ¿Quién sabe el ambiente físico donde se desarrolló esta historia de Pinocho? Yo. A ver. Necesito que me levanten la manito aquí en los participantes, porque ya, Vicente Yarzo, ya, le vamos a dar la posibilidad a Vicente Yarzo. Ya, Vicente, ¿en qué lugar ocurrió esta historia? En una ciudad pequeña. En el circo. En un pueblo, ¿cierto? Hubieron varios espacios donde ocurrió esta historia, ¿cierto? Pero era en un pequeño pueblo donde vivía Gepetto, ¿cierto? Vivía solo, y para allá En el mar igual. él quiso, ¿cierto? Hacer un muñequito que lo acompañara, ¿cierto? Ese es el ambiente principal, ahí comienza la historia, y luego, ¿cierto? Hubieron más ambientes porque Pinocho anduvo por varios lados, ¿cierto? Pero el principal, donde él se creó, fue en el pequeño pueblo.
Perfecto, muy bien. Entonces, hoy día vamos a trabajar con algunas preguntas que son claves para que ustedes puedan crear su cuento, porque hoy día vamos a iniciarnos con eso, ¿ya? Hoy día vamos a pensar en qué vamos a escribir. Yo sé que algunos ya han estado pensando en sus cuentos, ¿cierto? Pero hoy día vamos a plasmarlo en el papel, vamos a escribir, ¿ya? ¿Yo lo hice qué tiempo? Entonces nosotros, para poder escribir nuestro cuento, tenemos que guiarnos con estas preguntas clave. Primero, vamos pensando, ¿cuál es el tema de mi cuento? ¿De qué se va a tratar mi cuento? Esa es la primera pregunta que ustedes se van a tener que hacer. Si yo quiero que mi cuento sea, por ejemplo, se va a tratar de amor, se va a tratar de honestidad, se va a tratar de amistad, se va a tratar de compañerismo, ¿ya? Ustedes deben pensar en qué se va a tratar, en lo que se va a tratar su cuento. Leticia, ¿quieres preguntarme algo? Leticia, ¿tienes la mano levantadita? Sí, Miss. Dígame, mi amor. Es que a mí por ratito se me va yendo la señal y se me sale. Ya, corazón mío, pero va a quedar la clase grabada de todas formas, ¿ya? Si es que hay algo Ya. que no comprendiste, no lo puedes revisar después o nos vas preguntando, ¿ya? Ya. Perfecto. Pedro, ¿tienes la manito levantada igual? Estuve todo el tiempo esperando que me cambie el nombre. Mi amor, es que no puedo cambiar el nombre. Hoy día justo no está la Miss Daniela. Por eso es que estamos un poquito más apretados en algunas cosas, ¿ya? Ya, ahí te lo acabo de cambiar. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, estoy hablando sobre la clase. Si es que alguien tiene alguna pregunta que hacerme sobre la clase, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta, que ustedes van a tener que comenzar a pensar. ¿En qué lugar y tiempo se desarrolla su historia? Eso van a tener que ustedes pensarlo. Si su historia va a ser del presente, si su historia va a ser del pasado, si su historia va a ser de a lo mejor en un tiempo no determinado, ya eso también lo tienen ustedes que saber. ¿Se ve lo que estoy proyectando? ¿Sí? No. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya, Miss. perfecto, ya. Porque aquí me estaban escribiendo que no se veía. Si no se ve es porque a veces hay problemas con el Miss, internet, ¿ya? ¿Sí? Miss, en las dos, ¿en qué lugar y tiempo se desarrolla la historia? Yo tengo hecho el lugar, pero el tiempo es como inconcluso o algo así. Ya, el tiempo es indefinido. También puede ser, ¿ya? Puede ser en el presente, puede ser una historia del pasado, puede ser una historia que va a pasar en el futuro, o una historia que es en un tiempo que no está definido todavía, ¿ya? Luego, ¿cuáles son los personajes y cómo son física y psicológicamente? Aquí nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, si mi cuento va a ser de amistad, ¿cuáles son los personajes que yo voy a tener en mi historia? Voy a tener a lo mejor, si quiero que sean niños, con animales, ya a lo mejor puedo meter niños con animales, ahí ustedes tienen que ver. El personaje principal sí lo tenemos que describir. Si su personaje principal va a ser alto, va a ser una niña, va a ser un niño, va a tener el cabello corto, el cabello largo, ya, esas son características físicas y psicológicas. Si es honesto, si es a lo mejor astuto, si es miedoso en un inicio, pero después se pone más atrevido, se pone más valiente, ya, todas esas características psicológicas nosotros las tenemos que ir descubriendo en su personaje principal. ¿Alguien me habló? Me dijo Miss. ¿Quién sería? Miss. Martín. Dígame, Martín. No, que iba al baño. Ya, mi amor, si ustedes quieren ir al baño, vayan nomás, no hay problema. Ya, dígame, señorita Sofía Candia. Miss, ¿el cuento tiene que ser inventado o tiene que ser uno de los verdaderos? No, es un cuento creado. Ustedes van a tener que crear un cuento. Por eso mismo tenemos que ir pensando en estos momentos, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de su cuento? Todavía no comenzamos a escribir nada, ¿ya? Todavía no hay que hacer nada. Hay algunos compañeros que se adelantaron, pero todavía no hay que escribir nada, ¿ya? Hoy día vamos a iniciarnos con eso, ¿ya? Ya, gracias, Miss. De nada, mi amor. Primero pensamos en cuál va a ser el tema de mi cuento.
Si quiero que sea de amor, si quiero que sea de honestidad, si quiero que sea a lo mejor de algún personaje que hace justicia, ya tengo que pensar en eso primero. Luego, saber en qué lugar y tiempo se va a desarrollar mi historia. Si va a ser en el presente, en el pasado, en el futuro. Si mi historia va a desarrollarse en el campo, en el espacio, ya, a eso se refiere con el lugar, ¿ya? Luego tenemos que saber cuáles van a ser los personajes, como les dije, y describir principalmente al personaje principal, características físicas, cómo se ve, y psicológicas, cómo se comporta dentro de la historia, ¿ya? Y luego tenemos otra pregunta, ¿cómo va a iniciar nuestro cuento? Recuerden que los cuentos tienen 3 momentos. ¿Cuáles son esos 3 momentos? A ver, Hans Opitz, ¿cuáles son los 3 momentos del cuento? Los 3 momentos. ¿Sí? El inicio, Perfecto, el desarrollo perfecto. y el final. Excelente, muy bien. Eric, ponga atención acá. Tenemos entonces nosotros los 3 momentos del cuento, que es el inicio, cómo comienza la historia, ¿ya? Cómo se inicia, y aquí yo doy a conocer el personaje principal, dijimos hace unas clases anteriores, damos a conocer el lugar y el tiempo donde ocurre esa historia, ¿ya? Entonces tenemos que pensar cómo va a partir esta historia. Esta historia la voy a comenzar diciendo en qué lugar, describiendo al personaje principal también, y el tiempo. Si es indefinido el tiempo, no hay problema. Luego, siguiendo con el otro punto, el otro tiempo de nuestra historia, que es el nudo, tenemos que saber cuál va a ser el problema que va a haber ahí en mi historia. ¿Alguien me habló por ahí? ¿Me estaban preguntando algo? Sí, Miss, hay que escribir yo. Todavía no hay que escribir nada, mi amor, pero el que quiere ir tomando apuntes lo puede ir a hacer, ya, no hay problema. Pero hoy día vamos a trabajar con 3 preguntas por ahora, ya, así que ahí cuando tengamos las 3 preguntas que les voy a decir, ahí sí los voy a hacer escribir. El que quiere ir tomando apuntes lo puede hacer, ¿ya? Entonces, luego tenemos, ¿cierto?, el nudo, el problema. ¿Qué pasó en esta historia? ¿Qué es lo que le ocurre al personaje principal, ¿cierto? Que luego, en el final o el desenlace, se resuelve ese problema. Ya llega a una solución del problema que tenía. Y aquí tenemos los 3 momentos, ¿cierto? En la pregunta 4, que está el inicio, en la 5, el nudo, y en la 6 es el desenlace o final. Y por último, ¿cierto? Cuando ya tengamos todo esto claro, ya sepamos de qué va a tratar nuestra historia, vamos a colocarle un nombre al cuento. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar para el final, ¿cierto? Para que, de acuerdo a lo que inventamos, a lo que echamos a volar nuestra imaginación, se nos ocurra algún nombre que sea, obviamente, entretenido. ¿Ya? Pues bien, Miss, dígame, señor. yo tengo... Yo tengo... Dígame, ¿Sí, ¿se Gaspar. puede pedir algo? ¿Gaspar? ¿Estaba hablando? Yo tendría la media historia, porque yo tengo la muerte de Spider-Man. Ya, perfecto. Ahí después cuando comencemos a escribir, yo les voy a pedir que me vayan a ayudar. ¿Alguien me estaba preguntando más? ¿Alguien más, aparte de Gaspar, me había hablado? Yo, Dígame. ¿puedes volver a atrás? Es que le voy a hacer una foto. Ya, Que no alcance a ver. perfecto. Pero dije que no era necesario escribirla porque las vamos a ir trabajando en las clases. ¿Ya? Miss, Dígame, quería decir algo. dígame, mi amor. Es que yo no la alcancé a escuchar mucho porque perdí el internet y la señal. Ya, perfecto, no hay problema. No hay problema. ¿Ya? Entonces nosotros, en nuestro esquema, este es el esquema que vamos a ocupar nosotros para hacer nuestro cuento. Primero, ¿cierto? Dijimos que teníamos que pensar en el tema, después tenemos que pensar en el lugar y el tiempo, los personajes, el inicio del cuento, el nudo y el desenlace final. En eso nosotros vamos a trabajar con este esquema, ¿ya? Primero vamos a pensar en el tema, después vamos a pensar en el lugar y en el tiempo. Los personajes, el inicio del cuento, el nudo, ¿cierto? Que es el problema, y el desenlace en final. En este esquema nosotros nos vamos a centrar para que creemos nuestro cuento.
Y les digo que no se adelanten porque vamos a hacerlo paso por paso en la clase. Ya no es necesario que escriban nada porque hoy día vamos a ir trabajando de a poquito, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. El tema, yo escogí la honestidad, ¿ya? Por ejemplo, si quiero hacer mi tema, mi cuento de la honestidad, ¿cierto? Ese va a ser mi tema. El lugar, escogí el bosque. El tiempo no es definido porque no sé si va a ser no lo quiero que sea ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro. ¿Ya? Así que es un tiempo que no está definido, como por ahí lo decía también Matías. Los personajes, voy a escoger un cuy, un conejo y una ardilla. Esos van a ser los personajes de mi historia. El inicio del cuento, pensé, los 3 personajes están jugando en el bosque. Ya, con eso yo voy a iniciar mi cuento. Obviamente esto es un resumen. Cuando ustedes después creen su cuento, tienen que colocarle más texto, ¿ya? Esto es un resumen solamente, para que ustedes tengan una idea de lo que van a traspasar después al cuento largo, extenso, ¿ya? Luego en el nudo, ¿cierto? El problema que hay en esta historia, desaparece un juguete favorito del cuy y la ardilla le dice que el conejo fue quien lo tomó. Obviamente no es cierto, ¿cierto? Porque se trata sobre la honestidad. El cuy y la ardilla dejan solos al conejo y lo acusan de ladrón. Ya, ese es el problema que tiene mi historia. Luego, ¿cómo se solucionó? La ardilla se compadece del conejo y le confiesa al cuy que ella tomó el juguete. Ambos buscan al conejo y le ofrecen disculpas. ¿Ya? Entonces, mi historia, ¿cierto? Va a basarse en esto. ¿Ya? Esto va a ser mi primera parte, mi esquema que yo voy a tomar para después traspasarla a un cuento más largo, colocarle más detalles. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a trabajar. Y vamos a trabajar en lo siguiente. Vamos a generar nuestras primeras ideas. Yo necesito ustedes que escriban allí en el centro de su cuaderno este rectángulo y coloquen mi cuento. Aún no le vamos a colocar el nombre del cuento porque primero tenemos que saber de qué se va a tratar, ¿cierto? Los personajes que voy a tener. Por eso todavía el nombre no lo vamos a colocar. ¿Ya? Lo que sí vamos a hacer hoy día y vamos a pensar es en qué tema yo voy a trabajar, de qué se va a tratar mi cuento. Eso sí lo debo hacer hoy día. Pensar, se puede hacer como un juego de celular. tiene que ser una historia, un cuento, ¿ya? Ah, pero Un sí se cuento. puede. Un cuento, ¿ya? Si usted quiere trasladar algunos personajes de un juego a esta historia, pero tiene que ser una historia creada por usted, no una que ya exista, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en 3 preguntas, que es el tema, vamos a trabajar en el lugar y el tiempo, van a pensar ustedes en qué lugar va a ser, si va a ser en el bosque, en el campo, en la playa, en el mar, en el fondo del mar, ¿cierto? Y en el tiempo, si va a ser en el presente, en el pasado, en el futuro, o no va a tener un tiempo definido. Y por último, los personajes. En eso vamos a trabajar ahora. Y para esto tienen ustedes 3 vueltas de mi reloj de arena. ¿Ya? Este reloj de arena tiene 1 minuto y medio. Así que vamos a darle ahí varios minutos para que ustedes puedan trabajar en eso. Con su cuaderno de lenguaje van a escribir, van a dibujar este rectángulo y las 3 preguntas que están aquí y las vamos a responder. ¿Ya? Sí, dígame. ¿Qué tal en cuanto ocurre sobre la ciudad? Ya, ahí entonces usted va a colocar eso, porque ocurre en la ciudad. El tema, primero pensamos en el tema. Hoy se me pasó. En el tema, ¿de qué se va a tratar su cuento? ¿Ya? Luego van a colocar el lugar, si va a ser en la playa, en el campo, en la ciudad, en un pueblo lejano, en qué parte va a ser. Y el tiempo, si va a ser en el presente, en el pasado, en el futuro, hace muchos años atrás, en un tiempo no definido. Ya vamos a colocar eso. Y Yo sé que el lugar mío es el bosque. y los personajes, van a escribir cuántos personajes tienes. Por ejemplo, si va a haber un niño, una niña, un gato y un perro. Van a escribir cuántos personajes va a tener su historia. ¿Ya? 8. Obviamente, si alguien hoy día pone 3 y después piensa y dice, oh, yo quiero que tenga solo 2, no hay problema, podemos ir modificando porque todavía este no es el trabajo final. Es el esquema que estamos usando para que después ustedes escriban su cuento. ¿Puedo ¿Ya? saber algo?
Entonces, comenzó a correr el reloj. Si alguien tiene una duda, me va preguntando, no hay ningún problema. Dígame. Es que los de lugares, tiempos y cosas así, en esos cuadraditos tengo que colocar lo que dice mi cuento, o solo coloco lo que está escrito ahí en los cuadraditos. No, va a escribir los cuadraditos y los va a responder. Por ejemplo, el primero dice, aquí donde dice mi cuento, ese es el único que no escribimos nada, porque todavía después cuando terminemos todo el esquema vamos a ponerle un nombre al cuento. Ya, primero va a responder el tema, ¿de qué se va a tratar tu historia? De amor, de guerra, de amistad, de honestidad, de perdón, de lucha, de guerra, ¿de qué se va a tratar el tema? Y va a responderlo ahí. Luego el lugar también va a responder en qué lugar va a ser. Y yo les voy a preguntar al azar a algunos niños, así que necesito que todos estén trabajando, porque el que me diga que no ha hecho nada, vamos a tener problemas serios. Vamos pensando. Tengo una duda, ¿dónde está el lápiz grafito? Lápiz grafito. Cuando pasen a quinto básico se ocupa lápiz pasta. Matías Guzmán, asiento por favor, porque aunque haya terminado, debe completar su esquema en su cuaderno. Debe hacer este esquema, igual. Dígame. ¿Qué hay que hacer porque fui para el baño? Copiamos este esquema en el cuaderno y vamos respondiendo sobre la historia que tú vas a crear. El tema de tu historia. Yo la hice. ¿De qué va a tratarse su historia? El lugar y el tiempo. El lugar es donde ocurre la historia, el tiempo si es presente, pasado o futuro, y los personajes de su historia. Si ya lo hiciste, Matías, tienes que responder estas preguntas igual porque con este esquema vamos a trabajar. Yo les dije en clases anteriores, segunda vuelta, que no hagan nada antes porque íbamos a hacerlo en clases. Ya, estoy mirándolos aquí. Hay algunos que me han apagado las cámaras. Yo necesito ver que están trabajando, así que necesito que me encienda su cámara la Luciana, Cristóbal y Aarón Alvarado. Yo necesito verlos cómo trabajan. Eso, perfecto, muy bien. Dígame. Es que los de personajes todavía no pillo nombres. Pero, ¿qué va a ser el personaje? ¿Un gato, un perro, un chanchito? Si no tiene nombre, no importa. Pero dígame qué personaje va a colocar. Va a ser una persona. Ya, entonces, una persona, o un niño, un adulto, una niña, ¿qué va a ser? El mío va a ser un niño y unos. Ya, eso lo va a escribir entonces allí. ¿Luciana terminó? ¿Sí? ¿Está lista la Luciana? ¿Lu? No ¿Terminaste? estoy haciendo el cuento. No hay que hacer el cuento todavía, vamos paso por paso, porque si no Pero después sí es más largo. vamos paso por paso. Me hizo una pregunta. Dígame. Ya, Luciana, te veo que dices que no. Dígame, ¿quién me está preguntando algo? Yo, Renato, que puede ser como ficticio el cuento. Recordemos que los cuentos nos ayudan a poder ampliar nuestra imaginación. Por lo tanto, si tiene fantasía, no hay ningún problema porque estamos hablando de un texto narrativo, ¿cierto? Que puede tener hechos que no son reales, son una de las características. ¿Ya? Dígame. ¿A dónde se tiene que colocar la parte del tiempo? Ahí al ladito escribe, al ladito de donde dice el lugar, escribe en qué lugar, el tiempo, en qué tiempo. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Puede ser algo que te haya pasado a ti mismo? Es un cuento, tú puedes crearlo de lo que tú quieras. Pero Ya. tiene que ser creado por ustedes, no copiado. Eso es lo más importante, porque con esta actividad lo que queremos es que ustedes, ay, se me había olvidado dar vuelta al reloj, lo que se pretende es que ustedes echen a volar su imaginación. Si no usamos nuestra imaginación, después se nos va atrofiando y cuando tenemos que crear cosas, nuestro cerebro es incapaz de pensar en cosas y crear cosas. Por eso tenemos que nosotros usar nuestro cerebro, que piense, que se imagine cosas. El crear cuentos no solamente lo van a ver aquí en la básica, cuando vayan en la media, la Miss también le va a pedir que creen cuentos. Y si ustedes no practican ahora, no lo saben hacer bien ahora, después cuando sean más grandes les va a costar más.
Siempre todo lo que nosotros pasamos acá al lenguaje les va a servir para toda la vida. Por eso es importante que, como dijo Matías hace un rato, que esto era largo, que es más largo, pero es lo que tiene que tener su cuento, ¿ya? Porque para mí hubiese sido fácil decirle, ya, hagan un cuento y escriban lo que ustedes quieran, coloquen lo que ustedes quieran, pero eso no es la idea. La idea es que esté completo su cuento, que tenga todo lo que necesitamos. Porque así cuando sean más grandes y trabajen después en los cuentos con la Miss, cuando ya estén en quinto, en sexto, en séptimo, la Miss le haga crear un cuento, para ustedes se le haga muy fácil hacerlo. ¿Puedo decir algo? Dígame, mi amor, todo lo que quiera. Que yo si soy abogado necesito harta imaginación porque eso voy a hacer cuando sea adulto. Perfecto, necesitamos nosotros imaginarnos el lugar de los hechos. Por ejemplo, si usted tiene que defender a una persona, tiene que imaginarse cómo son las cosas, hay que utilizar mucho la imaginación, el argumento, saber expresarse bien, hablar bien. ¿Ya? Dígame. Ya terminé. Ya. ¿Quién me dijo eso? Estoy buscando aquí la camarita. Me lo dijo la Francesca. Yo igual terminé. Ya Candia. Ah, ya. La señorita Sofía Candia. Ya, Sofía, ¿podrías ayudarnos entonces con respondiendo a las preguntas? Mire, su compañera ya está lista y el reloj está ya a punto de terminar. Ya, mi amor, vamos. Sí, yo igual terminé. Ya, perfecto. Ya, Sofía, a ver. Yo igual. En el tema le puse un viaje de amigos. Ya. Pero, ¿de qué se va a tratar tu historia de amistad entonces? Cristóbal, estamos escuchando a tu compañera. Después te voy a dar la palabra, ¿ya? Ya, es que es corta, nada más. Ya, Sofía, ¿de qué se va a tratar tu historia? ¿Cuál es el tema? El tema, un viaje de amigos. Ya, entonces de amistad, ya, de amistad. No es el nombre del cuento. ¿De qué se va a tratar? De amistad. Perfecto, muy bien. Ahora bien, el lugar y el tiempo. En el lugar le puse ciudad. Perfecto, muy bien. ¿El tiempo? En el futuro. En el futuro, ya, va a ser una actividad futurista, ya, súper, qué bien. Muy bien. ¿Y los personajes que va a tener, mi amor? Un gato, un perro y un conejo. Un gato, un perro y un conejo. Perfecto, excelente, muy bien. Usted ya está lista entonces como para terminar nuestra clase de hoy día. ¿Quién más me había dicho? Muchas gracias, amiguita. ¿Quién más me había dicho que estaba listo? ¿La Sarita? ¿Sarita? Benjamín Silva, Miss. Ya, Benjamín Silva. Vamos, Benja. Yo terminé. Ya, perfecto. Benjamín Silva, vamos. Yo ya terminé. Benjamín Silva, los demás en silencio para que escuchemos. Benja, Aquí está mi. ya, cuénteme. Lo escucho. En el tema le puse la honestidad. Muy bien. En personaje le puse 3 personajes que todavía no sé el nombre que le va a poner. Ya, ¿y qué son los personajes humanos, animales? Humanos. Ya. Perfecto. Y en lugar o tiempo en una ciudad. En una ciudad. ¿Sin nombre? No. ¿Va a ser una ciudad inventada o va a ser una ciudad que ya existe? Inventada. Inventada. Ya, perfecto. Y pues sería bueno que le coloques el nombre de la ciudad que va a inventar. Súper bien, señor Silva. Excelente, Benja. Lo hiciste muy bien. Ya. Necesito que el que termine... Me escriben por el chat que terminaron, porque si me dicen yo, la verdad es que no identifico las voces todavía bien. Así que escríbanme en el chat el que terminó y le pregunto. Ya, la señorita Matilde Zúñiga. Siempre pide que no dejemos todo en blanco. Ya, pues todo se tiene que pintar todo. Pensaba en con un lápiz, no sé. A ver, ¿hay alguien que tiene su audio activado? Por favor, que no sea la única que tiene que tener su audio en la de Matilde, la única que tiene debe tener su audio activado, porque si no estamos escuchando todo lo que pasa en las casas de ustedes. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estoy buscando, pero no veo que... Ya, perfecto.
Dígame. Ya, Matilde. Mi tema de la honestidad. Ya, muy bien. ¿Qué más, mi amor? ¿El lugar? ¿En qué lugar lo vas a hacer, Matilde? Debajo del mar. En el fondo del mar. ¡Oh, qué entrete! ¡Súper! ¿Ya? ¿Y en Un qué? reino. En un reino debajo del mar. ¡Oh, qué interesante! ¿Y en qué tiempo va a ocurrir esta historia? Indefinido. Un tiempo indefinido. Perfecto. ¿Y qué personajes va a tener tu historia? Un tiburón, un caballito de mar y una sirena. Perfecto, súper El bien. pulpo. ¡Oh, hartos personajes! Muy bien. Perfecto. Ya. Muchas gracias, Matilde. Muy bien. No hay que escribir cuento. Aquí alguien me está diciendo que no ha terminado su cuento. No hay que escribir el cuento todavía, porque tenemos que con esto, en base a esto, basarnos para hacer nuestro cuento. Y todos yo ya tenemos terminé. imaginación. Todos tenemos imaginación. Aquí hay alguien que me dice que no tiene imaginación. Todos tenemos imaginación. Solamente tenemos que usarla y a echarla a volar. Ya, Florencia, cuénteme, ¿cuál es el tema? ¿De qué va a tratar su historia? De amor. De amor, perfecto. ¿En qué lugar va a ser su historia? En un campo. En el campo. ¿En qué tiempo? ¿En el presente, pasado, futuro o tiempo indefinido? Ahora. Presente, en el presente. Perfecto. ¿Y los personajes? Un gato, una gata y un perro. Perfecto, súper bien. Muy bien, excelente. Súper bien. A ver, vamos a preguntarle a la señorita Martina Álvarez. Martina, aquí dice que ya terminó. Martina. Ya. Vamos, vamos. La escucho. El tema amistad. Ya, perfecto. El lugar y tiempo, el bosque y el tiempo indefinido. Ya, muy bien. Los personajes tienen 3 gatos, un perro y un cocodrilo. Muy bien, excelente, súper bien. Muchas gracias, Martina. Ya, Tomás, cuénteme de qué va a tratar su historia, Tomás. Es que yo ya terminé y mi historia va a ser en Las Vegas y se va a hacer y también va a ser de guerra. Ya, el tema va a ser de guerra. El lugar va a ser Las Vegas. ¿En qué tiempo? Yo también. Es que van a haber 3 cosas, tiempo indefinido, pero va a haber 3 cosas, animales, humanos y criaturas. O sea, criaturas como sobrenaturales. Ah, ya, van a haber 3 personajes. Perfecto, muy bien. No se deja el cuadrado tanto, entonces eso quería decir que se va a tratar de 3 cosas. Perfecto, súper bien. Muchas gracias. Y la última que le voy a preguntar va a ser a la Leonor. Ya la Leonardo. A ver, Leonor, cuénteme, ¿cuál va a ser el tema de su historia, de su cuento? ¿De qué va a tratar? De animales. De animales, ya. De animales, del cuidado de los animales, de amistad entre animales. ¿De qué va a ser? Del cuidado. Del cuidado de los animales. Ya, perfecto. ¿En qué lugar va a ser su historia? En la selva. En la selva. Muy bien. ¿En qué tiempo? Muchos años atrás. Ya, hace muchos años atrás, en el pasado entonces. Muy bien. ¿Y los personajes? Un tigre, un león y un perro. Un tigre, un león y un perro. Perfecto. Excelente. Muy bien. Súper bien. Entonces eso es lo más o menos lo que quiero hacer por ahora. No me activen los audios sin la autorización. No me activen los audios. Ya, entonces, ahora bien, en lo que vamos a trabajar en estos días es en nuestro personaje principal. Necesito que a su personaje principal, al que ustedes van a escoger como personaje principal, vayamos y coloquemos las características físicas de su personaje principal
y las psicológicas, ¿ya? En eso vamos a trabajar en estos días, cuando tengan un tiempito, van a pensar cómo va a ser su personaje principal y van a describirme las características físicas, cómo se va a ver, y las psicológicas, cómo va a actuar dentro de su historia, ¿ya? Miss, Dígame, ¿quién me habló? ¿Gaspar? ¿sí? ¿Vieron mi video que subí a YouTube? No, a YouTube no he visto nada. Tampoco. Ya, ¿alguien más tenía otra pregunta con respecto de la clase? ¿Preguntas de la clase? Martín López, sí, Martín López. Yo estaba alimentando hace rato sobre mi historia. Ya, cuénteme. De que mi historia se trataba la ciudad, como ahí llegaba un chico malo y golpeó a toda la gente. Ya, Y ahí Usted- cuando yo escapé, yo fui el único que escapé. ya, mi amor. Perfecto. Ya, entonces ahora tu personaje principal, Martín, vas a tener que describirlo física y psicológicamente. ¿Cómo va a ser tu personaje principal? ¿Ya? En eso vamos a trabajar, las características físicas y psicológicas. Pero eso lo vamos a dejar de tarea, no es para hacerlo ahora, ¿ya? Vamos a trabajar en eso de tarea, ¿ya? Dígame Cristóbal. ¿Cuánto falta? Les agradezco ¡No! Yo hice mi trámite. y nos estamos viendo. Cariños, les mando besitos. ¡Mua! Que estén muy bien. Pórtense, descansen en la semana del 18. No, mi Ya. pechocha. Nos vemos en la próxima clase. Sara. Chao, pechocho. Chao, Chao. pechochos. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Adiós. Vicente Treufo. Chao. Chao. Chao, Sarita. No te había saludado, Sarita. Hola, Magda. Ahora vamos a hacer cambio. Que estén muy bien. Chao. Florencia Carmona. Hola, Florencia Carmona. No te había visto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. No te